soy el doctor Gustavo Antonio Moviglia, director del Centro de Investigación en Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular de la Universidad Maimónides. Mi trabajo soy médico y doctor en medicina y trabajo en el área de cultivo de células, biología celular y terapia celular desde el año 1971. Habiendo hecho la parte translacional o iniciado la parte translacional dentro de mi práctica profesional en el año 1986. Desde entonces hemos trabajado en distintos campos y resultado de toda esta experiencia de varios años han sido nuestros desarrollos originales, así como los ensayos clínicos de los cuales, a través de este espacio en la web, intentamos comunicarnos con ustedes y mostrarles qué es lo que hemos podido lograr para ayudar en algunas dolencias que parecían irremediables. Probablemente la primer terapia celular aprobada en Estados Unidos en el año 1998 para tratar una enfermedad fue la referida al reemplazo del cartílago en la osteoartrosis. De este punto primero han pasado 20 años. Cuando uno mira qué es lo que ha pasado a través de estos 20 años, se sorprende realmente el ver cómo esta primera indicación ha podido, solo en los últimos años, evolucionar hacia estadios que realmente superen los resultados primarios. ¿De qué se trata la osteoartrosis? Nuestro cuerpo está sostenido por nuestro esqueleto, que es un elemento firme y que le da solidez. Nuestros movimientos están gobernados por nuestros músculos, pero lo que permite el movimiento es que esa estructura sólida del esqueleto de los huesos pueda moverse uno respecto del otro. Y el lugar donde deben moverse esos huesos se llaman articulaciones. Tenemos grandes articulaciones y pequeñas articulaciones. Articulación del hombro, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, pero también incluso de los pequeños de los dedos entre sí, de las distintas partes que lo componen. Articulaciones que tienen grandes movimientos y articulaciones que tienen pequeños movimientos, pero que sumados al conjunto, como la columna vertebral, permiten el giro de todo el tronco hacia un lado y hacia otro. ¿Cómo ocurre o cómo están estructuradas las articulaciones? Las articulaciones están estructuradas por un hueso, por los huesos que quieren moverse, y en el lugar donde deben moverse hay un tejido mucho más blando y altamente elástico y resistente a la vez. Ese tejido es el cartílago. Es un elemento que sabe absorber impactos y también sabe rápidamente responder reconstituyendo su forma. Para que ese movimiento no genere un gran gasto de energía, están lubricados. ¿Con qué se lubrica? Con el líquido sinovial. ¿Qué es lo que pasa en la osteoartrosis? En este esquema uno ve con claridad los huesos sanos con la superficie articular sana, y si uno tiene la oportunidad, por ejemplo a través de una intervención quirúrgica, de ver cómo son esas superficies, uno nota una membrana externa, que es la membrana sinovial, con una superficie de un tejido blanquecino con bastante consistencia, que es el cartílago hialino. Cuando se inflaman esos tejidos por desuso, por mal llevar la carga del cuerpo, por distintos problemas, muchos de ellos relacionados con el envejecimiento, la estructura ósea cambia porque hay una irrigación distinta y también la propia estructura del cartílago. Si uno tiene la oportunidad, en este caso, de ver qué es lo que está en forma interior, ve que hay destrucción del cartílago, que incluso puede interesar y deformar totalmente la cabeza del fémur, en este caso, porque es la articulación de la cadera. Y también hay una gran inflamación de todas las cápsulas sinoviales que pueden llevar
a que prácticamente desaparezca el líquido con una gran irritación. En conjunto, esta deformidad ósea me produce dolor, me produce incapacidad de moverme y debilita mucho el hueso al punto de que puede llegar a quebrarse espontáneamente. Este conjunto de problemas es el de la osteoartrosis. Si pudiéramos hilvanar un poquitito más fino, veríamos que el tejido como tal del hueso y del cartílago se han ido deteriorando en forma parecida. Les quiero mostrar un esquema histológico donde esto es lo que se ve en rosa, el cartílago, y lo que se ve en amarillo, el hueso. Si ustedes ven la integridad y armonía de estos tejidos, es bastante parecida a la normal, y acá nos resulta más fácil poder entenderlo. Fíjense cómo se ha roto sin interesar el hueso y cómo se ha roto ya interesando al hueso. ¿Por qué pasa esto? El cartílago es una estructura asombrosa, con gran capacidad de manejar las tensiones, pero también biológicamente es muy especial. No tiene vasos sanguíneos como todos los tejidos para alimentarse. Necesita estar nutrido por los tejidos que la rodean, en este caso el hueso. O si fuera la oreja, que también está formada por cartílago, es por el tejido que está en el entorno y que es el pericondrio. Si bien, cuando hay una afección de cartílago, si bien puede comenzar en el cartílago propiamente dicho, necesariamente se compromete el hueso. Y mientras más profundo es el daño del cartílago o mayor, más acompañado está de la deformación del hueso circundante. Por eso el nombre es osteoartritis. La parte ósea y la parte de la articulación propiamente dicha forman un conjunto. ¿Cuál sería el mecanismo natural de reparación de una estructura así? Uno asume que cuando yo tengo cualquier herida en una parte del cuerpo, lo primero que ocurre es que esa herida se inflama. No es porque esté infectada, sino porque la inflamación es una condición necesaria de la reparación. Entonces, al principio, esa inflamación prorreparadora hace de que las propias células madre del organismo y del mismo cartílago se activen para reparar el defecto. Si la lesión es más profunda o si el daño es crónico, la inflamación empieza a perder este efecto prorregenerador y se convierte en un fenómeno crónico que tiende a formar un callo cicatrizal. ¿Por qué un callo cicatrizal? Porque es la forma más simple de continuar manteniendo la integridad del organismo ante el fracaso de la capacidad reparadora. El tratamiento con terapia celular trata de reeditar este proceso. Colocar células de cartílago fue el tratamiento aprobado en 1998 por la FDA y significaba en ese momento aprovechar la inflamación local, por eso solo actuaba en los estadios iniciales de la osteoartritis, con reparación ad integrum, o sea, totalmente. Hoy en día hemos aprendido cómo manejar el sistema inmunitario para poder volver a reeditar ese estado agudo de la inflamación y en ese momento colocar las células. Permítanme mostrarles ejemplos de cuáles son los resultados que se obtienen cuando uno combina ambos tipos de células y ambos que provienen del propio paciente, sin importar la edad que este paciente tenga, sí importando el grado del daño que el paciente posea. En esta articulación de la rodilla vemos el deterioro del hueso, la desaparición de la luz articular, también con un cierto remarcamiento de esta línea blanca que me está hablando del daño que tiene ese cartílago. Fíjense luego del tratamiento asociado a un acto quirúrgico. Se volvió a recuperar la luz, hay nuevamente secreción, el daño óseo se ha reparado y esta doble línea se ha convertido en una, indicando que haya habido regeneración de cartílago. A veces los casos son de mayor complejidad, como ocurre en este tobillo, donde había desaparecido la interlínea articular y fíjense a los 3 meses del tratamiento cómo ha reaparecido esa interlínea articular.
Esto conlleva para el paciente, una disminución del dolor y un aumento de la funcionalidad, que son los dos objetos de la terapia. Les muestro esta columna vertebral. Esta es una persona de 79 años. De tanto era su dolor que en algún momento se lo había operado, y esto se llama fijar. Acá tiene tornillos que están impidiendo la movilización de esta columna para que no tenga dolor. Y así todo el dolor era exquisito. En un solo mes de tratamiento, de haber inyectado en estos huecos células, fíjense cómo se ha reconstituido la luz y el dolor prácticamente desapareció. Si yo miro histológicamente lo que ha pasado en esta rodilla que hemos tratado, fíjense cómo ha crecido todo este cartílago y cómo se ha metido en esta última parte dentro de la estructura integral, que era el hueso, que es esto que está aquí abajo. Pero para que ustedes tomen idea comparativa de lo que ha pasado, esto es lo que se lograba antes colocando células de cartílago. El hueso está acá abajo y parece que uno le hubiera colocado un casquete de cartílago encima. Fíjense qué distinto, y la magnificación es similar. La altura y todo este elemento de integración. ¿Para qué sirve? Para alimentar este cartílago y para permitir que las características del cartílago, ven que hay un color totalmente distinto, porque la estructura es la de un cartílago propio, como el cartílago hialino, que es el que permite el funcionamiento normal del tejido. Más aún, fíjense en esta columna, son 3 imágenes de una misma. No solamente en estas 3 ha mejorado el cartílago interdiscal, sino que han mejorado los discos intervertebrales. O sea que no solamente se procura a través de este tratamiento combinado reparar el cartílago, sino por sobre todo reparar al hueso subyacente, que es el que va a impedir que vuelva a aparecer la enfermedad y realmente el paciente logre el resultado definitivo.